Hay lugares donde las ideas parece que fluyen con más velocidad. Es el caso del espacio donde nos encontramos esta mañana, un auditorio en la compañía Alcatel-Lucent, donde la empresa realiza sus reuniones internas con los empleados para compartir información y para hacer que la comunicación vaya de arriba abajo y de abajo arriba, donde también realizan acciones con clientes y muchas otras iniciativas. Estamos con Jean-Clovis Pichon, que es el director de Alcatel-Lucent para empresas de España y Portugal, y con él vamos a hablar pues, de cómo está el mercado de las telecomunicaciones, cómo influyen las tecnologías de la información y desde luego también vamos a hablar de cosas internas de la empresa. ¿Te parece adecuado? Muy bien. Vamos a comenzar a hablar por tu trayectoria. Tú llevas aquí desde el año 1994. Ha llovido mucho, ¿no?, en este mundo, en este sector tecnológico. Sí, sí, ha habido muchos cambios. Es un sector donde no te aburres, especialmente en la parte de empresas. Ha habido muchísimos cambios, muchísimas innovaciones. Es un ritmo, iba a decir, infernal, que nos impone pues, tanto a las empresas como que somos suministradores de soluciones, como los que pues, adaptan nuestras soluciones a un perpetuo y continuo adaptación. Fíjate que estamos en Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent es el resultado de la unión de dos compañías que por sí solas ya eran marcas muy consolidadas y referentes mundiales en este sector de las tecnologías. Sí, pues en 2006 se tomó la decisión y después de una larga negociación que las dos empresas se fusionen. Dos culturas, dos empresas fuertes, una más centrada en la parte quizás europea, Alcatel obviamente, Lucent con una cultura obviamente mucho más americana, aunque las dos empresas teníamos una presencia mundial. Pues yo creo que esta fusión, pues sí, no te voy a decir que haya sido siempre un camino de rosas, se dice así, sí, creo, pero ha habido dificultades, pero creo que ha sido muy beneficioso para ambos y que somos más fuertes ahora. ¿Qué diferencia fundamental observasteis entre una cultura corporativa más americana y una cultura corporativa más europea? ¿Podemos estar hablando de, por un lado, algo más abierto y, por otro lado, algo más convencional y tradicional, como es el caso de las culturas europeas? Pues quizás yo no observé lo que tú dices. Y voy a hablar de lo que yo he vivido. Lo he vivido porque generalizar pues quizás sea complicado. Nosotros en el grupo que dirijo pues hemos integrado muchas personas que venían de Lucent y para serte sincero, yo no he percibido muchas diferencias entre las personas, entre los objetivos, y ha sido, para nosotros por lo menos, algo que ha sido bastante sencillo. Las dificultades, si quieres, Elena, se encuentran más que, por ejemplo, teníamos tecnologías similares, entonces tienes que hacer una selección. Una criba, ¿no? Sí, tienes que decidir con Ajá. qué tecnologías te quedas, porque no se puede con el mundo que tenemos que optimizar los desarrollos, y yo creo que ahí han sido uno de los temas quizás más complicados. ¿No? Sí, seguro, sí que ha sido uno de los temas que más nos ha llevado problemas. Tú llevas en esta casa desde el año 1994, ¿has pasado por diferentes posiciones jerárquicas y has visto distintas áreas? He estado siempre en el mundo de las comunicaciones de empresa y he tenido efectivamente distintas responsabilidades, desde marketing, desde soporte a venta, desde soporte global, hasta pues, dirigir ahora pues, el destino de lo que es empresas para España y Portugal. Claro, el ocupar diferentes áreas, puestos en diferentes áreas, te da una visión a vista de pájaro de la empresa esencial. ¿Tú es una práctica que recomiendas para aquellas personas pues, que acceden a una dirección de una división tan importante como la que tú llevas? Y es difícil para mí decir lo contrario, porque efectivamente es lo que he vivido, es una promoción interna donde yo he pasado, porque yo creo que casi todos los distintos aspectos de lo que es nuestro negocio, y efectivamente estoy de acuerdo, yo creo que es importante e interesante. Ahora bien, hay otras aproximaciones para liderar una compañía que no siempre viene de promociones internas. Yo creo que es importante e interesante también pues, la otra aproximación, que es sangre nueva, una persona nueva que aporta
como lo hemos comentado antes, cosas nuevas, una aproximación distinta a un negocio. Vamos a meternos un poquito en toda la división que tú lideras. Vamos a hablar de las aplicaciones para empresas, ¿no? La tendencia tiene que ver mucho con todo esto que se habla últimamente de la nube. A mí particularmente me parece algo etéreo. Sí, sí. Quiero que nos lo expliques un poquito Bien, mejor para vale. aquellas compañías que no estén familiarizadas con estas terminologías. Perfecto. Nuestro negocio es proporcionar infraestructuras de comunicación tanto para el transporte del flujo, o sea, lo que se llama la electrónica de red, el network, como las aplicaciones de comunicación. Eso es de lo que nos encargamos. Y esto lo proporcionamos a empresas muy pequeñitas, las pymes, como a grandes corporaciones, que puede ser un banco, pues una gran compañía de una gran compañía, alimentación, algo una así. gran administración, en muchas grandes administraciones, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, un ministerio, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que está pasando es que hay una transformación muy importante que está ocurriendo ahora en este mundo. Siempre lo ha habido, te lo he dicho, ha sido un entorno donde ha habido muchísimos cambios tecnológicos en los últimos años, pero ahora estamos en un momento quizás incluso con más transformación si cabe. ¿Cuáles son estos cambios? Los conoces tú, los vives tú. El uso de los dispositivos móviles, 1. 2. El uso de las redes sociales, ¿vale? Y 3. La nube. Entonces, para no entrar en muchos detalles, esos son lo que está dirigiendo los cambios también en la vida profesional. Las diferencias entre el mundo privado y el profesional están desapareciendo. Es la primera vez en la historia que las personas tenemos dispositivos más potentes en nuestras casas que los dispositivos que pone a disposición una empresa. Tradicionalmente ha dado bastante miedo o cierto pánico el trastocar los cimientos de una empresa para poder comenzar a trabajar con tecnología. ¿Cómo restamos el miedo a una empresa que sabe que tiene que avanzar y que para ello necesita tecnologías de la información? Es una muy buena pregunta, porque enlaza con algo que tocamos un poco antes, que es la nube. Y creo que vas a entender el por qué creemos que en un futuro muy próximo, que casi es el presente, este acceso a aplicaciones avanzadas para las pymes va a ser mucho más sencillo. Y está muy vinculado, repito, con la nube. ¿Por qué? Porque la nube lo que aporta, y para hacerlo sencillo, Elena, ¿la nube qué es? Antes, cuando tenías una aplicación, cada empresa lo ponía en un servidor, en su servidor, y lo compraba, lo tenía en propiedad, lo tenía que mantener, que actualizar. La nube lo que permite es esta mismísima aplicación, la pones pues en la red de un proveedor de servicio, que puede ser pues un operador o que puede ser empresas que están proponiendo este servicio. Y a partir de entonces, lo que está asociado también en esta ubicación física, donde ya tú no tienes la propiedad, ya no tienes que ocuparte del mantenimiento, no tienes que actualizarlo, ¿vale? Te desocupas. Y eso cambia radicalmente la manera de acceder a esto, porque tú pagas por un servicio, por usuario, incluso estamos pensando, estamos preparando por uso. O sea, solamente pagas lo que tú utilizas. ¿Cómo son vuestras herramientas de comunicación interna? ¿Cómo se desarrollan esas reuniones? Porque me imagino que serán básicas para que la innovación en esta casa pues sea una realidad. Bueno, hay muchos tipos de reuniones, te puedes imaginar. Utilizamos mucho las herramientas que tenemos. Las redes sociales las utilizamos, por supuesto, cada vez más, lo que permite compartir con todos los compañeros aquí de manera inmediata, pero también de todo el planeta. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un departamento que es de preventa, ¿vale? De soporte a venta. Son los expertos, son los arquitectos los que diseñan las soluciones. Pues estas personas constituyen a través del planeta un grupo
Un grupo, un foro, tienen a través Grupos de de esa herramienta discusión. de discusión y comparten sus experiencias y enseguida pues recibe una, dos, tres contribuciones que le permiten pues no reinventar quizás lo que se ha hecho. Entonces tenemos también, por supuesto, reuniones presenciales, es imprescindible. Absolutamente. Somos animales sociales. Claro que sí, y nunca debemos dejar de serlo. Jamás, eso lo tengo claro. Hacemos reuniones de comunicación donde pues fomentamos el feedback de las personas para que nos digan y presentamos cuáles son las orientaciones, cuáles han sido los resultados, compartimos. Yo estoy fomentando muchísimo la fluidez de la información y al fin y al cabo hay muy poca información confidencial y yo creo que tenemos que compartir con todo el mundo casi todo lo que lo que está pasando en una empresa. ¿Y qué le interesa a Jean-Clovis Pichon, además de la comunicación, además de la información, además de Alcatel-Lucent? Mira, yo tengo 4 hijos, entonces ya primero me interesa mi familia, yo soy muy familiar, reconozco que tengo una vida muy familiar y si no con mi esposa lo que nos gusta pues es, yo soy muy de cine, me gusta mucho el cine, ando bastante, hice mucho deporte, pero ya no tengo o no he encontrado la manera de volver a hacer mucho como lo hacía antes. Practiqué mucho rugby, por ejemplo. Ah, sí. Sí, Ajá. sí, me gustaba mucho. ¿Y qué tipo de valores crees tú que son extrapolables del rugby al trabajo en equipo en la empresa? Qué buena pregunta. Pues para mí el deporte es un deporte que yo aconsejo muchísimo a los niños. Cuando juegas al rugby, entiendes enseguida el primer entrenamiento, el primer partido, entiendes que solo no alcanzas absolutamente nada. Que lo que importa en el rugby es el grupo, es que tú te pongas al servicio del grupo y que establezcas con el grupo las relaciones adecuadas para alcanzar un objetivo. Y en rugby esto es fundamental. Y otro valor que a mí me gusta mucho, quizás más difícil de extrapolar al entorno profesional, que es el respeto a la autoridad, que no existe en el fútbol, para mí. No se discute una decisión de un árbitro en el rugby. Y en cambio en el fútbol ahí no la discuten entrenadores, la discuten jugadores, profesionales, etc. Lo que me parece un ejemplo bastante pobre. Yo creo que en el rugby tú no puedes contestar de manera abierta lo que el árbitro, solemos decir, en rugby hace parte de las circunstancias del partido, como el viento o el barro que tengas. Es así, se ha equivocado, pues es así y te aguantas y sigues adelante. Oye, y no quiero herir la sensibilidad de un francés con respecto a Roland Garros, pero ¿va a ganar Rafa Nadal el próximo Roland Garros? Bueno, yo ojalá, porque me gusta mucho Rafa Nadal. Sé que ha tenido problemas con el público francés. A veces me avergüenza un poco la manera que lo tratamos ahí, es verdad, te lo digo como lo pienso, porque para mí es una persona excepcional. Ojalá gane. Pues ojalá sea así.